Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas a todos los que ya nos conocéis y si nos veis hoy por primera vez, pues mejor con mejor. Bienvenidos a otro programa de Más Cine, por favor. Como cada mes venimos a hablar de una película que no está en las carteleras, que ya hace mucho que se estrenó, pero que los amantes del cine revisamos de cuando en cuando. Son esos placeres culpables que confesamos sin ningún tipo de vergüenza, con la esperanza de llamar la atención a otros cinéfilos que se la perdieron o que la tenían olvidada. Hoy, por fin, como ya prometimos el mes pasado, vamos a revisar una película española. Era algo que llevaba mucho tiempo en mente, pero hay tantas películas buenas que nos faltan meses para dar cabida, una por mes que se nos va ocurriendo. Tuvimos varias dudas en la que elegíamos para abrir la ventana al cine español. Saura, Buñuel, Almodóvar, Amenábar. Finalmente nos decidimos por José Luis Berlanga y El Verdugo. Perdón, Luis García Berlanga y El Verdugo, que nos dará para hablar de muchas cosas, así como para dar un repaso a la cartelera de este director. Para hablar de Berlanga y El Verdugo nos juntamos, como siempre, Javier Jiménez de Sevilla. Hola, Javier. Hola, Paco, muy buenas a todos. Paco Dos de Valencia y tenemos esta mes por primera vez a Jimmy Traigües, periodista, dramaturgo, escritor y argentino y con un gran amor por el cine y que cuando tiene tiempo todavía da clases de escritura a sus alumnos. Hola, Jimmy. Hola, bienvenido a mi presencia aquí. Darles las gracias por recibirme y dejarme participar. Pues nada, no, saber que como tú compartes el gusto y la afición por el cine, el teatro y la música como nosotros, pues eres perfecto para estar aquí. Pues sí. Yo empezaría contigo, Jimmy. Para entrar en materia, te preguntaría, ¿qué tiene para ti esta película que después de 60 años sigue haciéndonos sonreír con ese retrato que hace Berlanga, en el que mezcla la ternura con el humor y en el que nos va mostrando a esos personajes que no han elegido la vida que les ha tocado vivir? Bueno, yo creo que en tu propio comentario está parte de la respuesta, ¿no? O sea, yo creo que más allá del humor y la ternura con que Berlanga mira a sus personajes, El Verdugo es una sátira inteligentísima, es una comedia negra contra la pena de muerte y con una gran dosis de costumbrismo y de retrato social, ¿no? Que se mantiene vigente 60 años después y por lo tanto no ha perdido un ápice de su fuerza y de su componente narrativo. Entonces, si tengo que destacar algo, diría que es una obra maestra del cine que se va a perpetuar durante muchísimos, muchísimos años como uno de los más grandes trabajos que ha hecho Berlanga. Tú me comentabas, y además poco antes de empezar la emisión, con Javier, que también es otro forofo del cine y con el que hemos ya hecho varias funciones de esto, comentabas que lo podías perfectamente equiparar a un John Ford o a un Stanley Kubrick, que es un auténtico maestro. Tú también decías, Javier, que estabas de acuerdo con esto, ¿no? Sí, sí, vamos, en cuanto a cómo John Ford refleja la cotidianidad de sus personajes, yo creo que Berlanga es igual o más, porque lo que lo mantiene, como ha dicho Jimmy, actual es ese reflejo de la cotidianidad de los personajes, más allá de la historia que cuenta, que esa cotidianidad sigue estando vigente hoy. Es decir, que es que yo veo personajes que aparecen en la película del Verdugo que podían perfectamente cruzarse en la calle hoy mismo y darse según qué situaciones. Entonces, ese gusto por los detalles, esa cotidianidad, esa forma de narrar, me parece que engrandece la capacidad expresiva de Berlanga a nivel, eso, pues de un John Ford o de Kurosawa, que decía antes Jimmy, ¿no? Yo sé que a Berlanga se retorcería si dijéramos que se parece, porque no se tomaba tan trascendente, pero es cierto que en el reflejo del alma cotidiana es un maestro y la película esta es formidable en ese Y sentido, ¿no? para entender un poco más la importancia que siga estando vigente hoy, 60 años después de cuando se hizo la película, ¿cómo nos describirías cómo era el cine de la época
tanto el cine español como el cine del momento, ¿no? O sea, el cine que venía de Hollywood, que tenía también diferentes vías, formas de hacer cine, y del cine español de la época, o El Verdugo, lo que está reflejando, ¿cómo Bueno, harías para analizarlo? es un desafío. Cuando me lo dijiste, bueno, y lo que me brinda, a ver si soy capaz de centrarlo mucho para no alargarme demasiado. En los años 60, yo creo que el mundo europeo occidental o el mundo occidental se estaba moviendo todo entero. Y entonces el cine, como consecuencia de eso, pues se estaba moviendo mucho. Entonces, yo creo que empezó antes, en los años 40, 50 con el neorrealismo italiano, con Vittorio De Sica, esas películas que cambian un poco la temática del cine. En los 50 vino la Nouvelle Vague, que fueron los franceses que fueron haciendo, y fue cuando el cine americano, el Hollywood clásico, empezó a mirar a Europa y empezó a replantearse su propia producción. Y todo eso hizo que la producción del cine en toda esa zona, en toda Europa y sobre todo en el Hollywood clásico, cambiara radicalmente. El modelo de producción hollywoodiense empieza a entrar en crisis, ya no a finales de los 50, principios de los 60, que es, digamos, esta época, ya no está en auge los grandes estudios, empieza a haber producciones fuera de los grandes estudios, empieza a haber un poco de cine independiente. Esa independencia en el cine, unido a las nuevas ideas que vienen de la Nouvelle Vague y todo eso, hace que se exploren nuevos lenguajes cinematográficos, que se traten más el realismo y se enfoquen más un poco los problemas sociales. Y técnicamente la cámara, que yo creo que es muy importante, sale a la calle, se abandona mucho el rodaje en los estudios y entonces se mueve, la cámara se hace móvil y ya se abandonan los decorados, la cámara sale a la calle, se evoluciona el montaje cinematográfico y también temáticamente el auge de la televisión hace que el cine trate temas que no se pueden tratar en televisión y que como en Estados Unidos el código Hays se está relajando, se empiezan a plantear en el cine temática social, problemas sociales o temas más controvertidos, más adultos, más políticos que antes no se trataban. Entonces, eso por un lado. Luego empieza una expansión de otros géneros. El género de acción, la consolidación del cine de espías, nace James Bond con todo el gran espectáculo y todo eso. El cine de terror con Psicosis y con Alfred Hitchcock, que empieza a plantearte un personaje que va a ser luego protagonista del cine de terror a lo largo de hasta ahora, ¿no? Que es el asesino psicópata, que ya se hace muy protagonista. Y hay géneros que evolucionan mucho, ¿no? Está el western, el drama histórico, que Pero el que aquí nos entramos de lo de el cine de Berlanga y tal, era porque miramos un poco ese cine social, ese eso es. cine más directo, ya no de todos los... Bueno, Había todo pues un montón de géneros que eran... aterrizo entonces. Todo eso llega a España un poquito más tarde. O sea, en España hay una cosa muy rara que se funda a finales de los años 40, el Instituto de Ciencia Cinematográfica y Experimentación de Ciencia Cinematográfica, se apuntan Bardem y Berlanga y otros cuantos, y eso hace que a principios de los 50 hagan películas nuevas, fijándose casi siempre en el realismo italiano. Entonces, esa pareja feliz, ¿no? Que es la primera, Bardem y Berlanga y todo eso. Eso abre el cine español a replantearse un poco ciertos temas, se dan las conversaciones de Salamanca, empiezan a decir que los temas sociales se tienen que reflejar de otra forma, y en esa corriente es donde vemos el Verdugo, ¿no? En el plantear nuevos problemas sociales, asumiendo también cierta revolución técnica que Berlanga no lo asume del todo, pero sí en parte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí situaríamos un poco el cine español de los años 50, 60.
Va un poquito rebufo de Europa, vaya. Ya, tú, Jimmy, antes me comentabas, porque claro, estábamos hablando de Berlanga, pero yo creo que hay ha comentado Bardem, pero aparte está Fernán Gómez, por ejemplo. Tú antes me comentabas El extraño viaje, creo que me has dicho, ¿no? La vida por delante. Sí. O sea, es un cine que no fue muy famoso, pero que hoy en día, revisándolo, estamos viendo que había un cine fuerte y potente, ¿no? Claro. A ver, a mí me gustaría, en base a tu comentario, abrir un poquito más el campo con respecto a lo que dijo Javier. Es decir, en el sentido de que, fíjate que 5 o 6 años antes, esa base de la que bebe el cine español, que es el neorrealismo italiano, aquí tenemos a Marco Ferreri, que en el año 58 ya irrumpe con El Pisito, Cochecito. Los Chicos, Cochecito. el Cochecito. Estamos hablando del año 57 o 58, 59, que planta una semilla ahí enorme, porque está tocando el tema social, efectivamente saca la cámara a la calle, es decir, la función social, el costumbrismo, lo cotidiano, salta a la gran pantalla, ¿no? Y con temas dolorosos, ¿no? Con temas sociales y de cierta amargura. Es más, creo que la película Los Chicos de Ferreri, del año 58, 59, si no recuerdo mal, no se permitió que se estrenara, ¿no? Quizás por esa contundencia. Era un cine incómodo, ¿no? Claro, es un cine incómodo. Entonces, bueno, ahí Javier tiene toda la razón cuando hay una serie de amigos, es decir, Berlanga, Javier, perdón, Bardem, y un personaje valenciano que es Ricardo Muñoz Suay, que también forma parte de esas amistades que los ayudan ya con Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es decir, a poner en solfa toda la situación que se vive en España. Entonces sí, yo creo que sí. Es más, yo que tuve oportunidad de charlar en ocasiones con Berlanga, él, por ejemplo, me comentó que le sorprendió mucho descubrir un director como Cassavetes, que en el año 57, 58 hace un cine independiente totalmente en Estados Unidos. ¿No? Anterior a la Nouvelle Vague, es decir, la Nouvelle Vague aparece en el 58, en el 59, con los 400 golpes, o digamos que es el pistoletazo de salida, aunque ya venía bebiendo de cortometrajes y otras películas que llevan por ahí. Es decir, ya hay una apuesta y un cierto presupuesto nuevo en el lenguaje y en la narrativa cinematográfica que va llegando a España, ¿no? Y que una serie de personas muy inquietas, Berlanga intelectualmente era muy inquieto, y una persona con muchas ganas de descubrir cosas, ¿no? Y yo creo que el Verdugo refleja precisamente todo eso, que para mí es la cota cumbre de Berlanga, en el sentido que reúne todo ese ambiente social, toda la crudeza de una España sumida dentro de una dictadura, pero que no deja de tener ese humor de lo cotidiano, de la familia, de la cierta normalidad, ¿no? Pese al planteamiento del oficio de verdugo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente ese cine llega a instalarse en España, y es más, después del Verdugo a Berlanga le costó mucho dirigirlo. Hacer el siguiente. Tuvo que hacer cine fuera, tuvo que hacer la boutique, es decir, creo que sabéis la famosa anécdota, ¿no? Que en un consejo de ministros la película no se estrena aquí, y el propio caudillo dice, no es que sea un comunista, es que es un mal español. Sí, ¿no? Sí, que eso le encantaba contarlo a Berlanga, ¿no? Eso me lo contaba él, eso me lo contó él. Entonces, claro, y además Ricardo Muñoz Suárez, que yo lo conocí, charlé muchas veces con él, me lo decía, dice, nos costó horrores estrenar la película, y se estrenó, claro, y tuvo más repercusión fuera que en España, ¿no? Y luego, pues bueno, fue ganando boca a boca hasta convertirse ya en lo que es un clásico inapelable, ¿no? Sí, porque bueno, en España convivía con el cine del régimen, vaya, es decir, que esto eran películas que salían, se veían, pero claro, no tenía la repercusión, como tú has dicho antes, Paco, ¿no? De decir, como que se seguía haciendo películas muy sí, del régimen, ¿no? Más cómodas. Muerte de un ciclista es una película que se hace bajo el régimen y no es del régimen. Yo creo que claro. Era Calle Mayor. El régimen parece que todo el cine... Pero que no es el cine
el cine de evasión, el cine que vas a pasar un rato, porque era un cine con un cierto compromiso y con un cierto reflejo de lo que era la sociedad, que la gente iba al cine y iba a distraerse y a pasar el rato, y estas películas hacían un poquito mirar hacia adentro. Entonces, Sí, lo que decíamos era un cine un poco incómodo. Si os parece, bueno, yo comentar, como siempre decimos, que si podéis ver la película, mejor que mejor, si no la habéis visto o la podéis recuperar. La película la podéis ver ahora, está en las plataformas de Flixolé y en Apple TV, están ahí, que se pueden ver para los que queréis verla. Y ahora, un poco para no hablar del cine de tal, un poco entrar en materia de lo que es la película, ¿no? Que es El Verdugo. El Verdugo plantea el caso de un joven que es un empleado de una funeraria y que tiene un trabajo tan fúnebre que no le gusta, y lo que está pensando es en emigrar a Alemania para trabajar de mecánico. Pero conoce casualmente a Amadeo, que es el papel que hace José Isbert, que es un funcionario que ejerce de verdugo. Entonces es un hombre muy afable, que le abre su casa, que vemos como este verdugo, porque él, claro, es un trabajo, al principio no quiere ni acercarse, no, cuidado, para que no se me pegue nada y tal. Y cuando entra dentro ves que este señor verdugo tiene unas fotos en la casa, y tú dices, son las fotos de familiares. Dice, no, son las fotos de la gente que ha justiciado, que uno me ha regalado un reloj cuando lo iba a tal. O sea, ya te hace, ¿sabes? O sea, él se da cuenta de que, bueno, que es, porque hay una frase que dice él, si hay que hacer una ejecución, alguien tendrá que hacerla, ¿no? O sea, que sí, no sí, es... es la cotidianidad que hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que ocurre con este joven que entra en casa de este verdugo, conoce a la hija del verdugo, se enamora de ella, y llega un momento que tienen que casarse, y tienen el problema de que lo que decíamos de la cotidianidad, el José Luis, el que, digamos, el joven no puede vivir en una casa propia y vive de alquiler, entre comillas, en casa de su hermana, con su cuñado y con su sobrina. El verdugo vive con su hija, entonces, claro, si se casan, quieren buscar una casa y no hay forma de conseguirla. Y entonces es el mismo suegro, José Isbertes, que le dice, oye, yo me voy a jubilar, si tú pides en la plaza que tengo yo, el patronato tiene la opción a poder entrar en una casa. Y entonces Pero le dice, ella queda embarazada. sí, sí, Claro, sí, es que ahí hay sí, tomate. el padre los pilla, y hay una frase también que dice, mire, cuando el padre ve que los ha pillado, que estaban juntos en la cama y tal y cual, dice, mire, le voy a dar una noticia mejor que la de que me den la casa, es que vamos a casarnos. O sea, también otra cosa, o sea, mejor que me den la casa que me vaya a casar. O sea, tiene muchos apuntes que para ser del año no tiene desperdicio. Entonces, bueno, pues él, bueno, no, pero que no te preocupes, si esto, o sea, siempre llega el indulto, no tendrás que hacerla tal. Cae en eso de aceptar el trabajo, y ya veremos a ver luego cómo Sí, sí. pasa. Pero bueno, un poco para que entrar en materia de lo que es, lo que hablemos, lo que sea, que lo vayáis entendiendo Claro, un pues, poco, ¿no? eso, yo la grandeza que le veo a la película, que lo hablábamos antes con Jimmy, era decir, es la historia de un hombre que se ve forzado por las circunstancias a aceptar un trabajo que no quiere y tal. Pero todo lo que va soltando por detrás de que él se quiere ir a Alemania, con lo cual te refleja la situación social de que en esa época se quiere ir a Alemania, cómo vive con el hermano y cómo tiene que el hermano está allí cosiéndole y él entra el agua del tío que está barriendo porque viven en un semisótano. Entonces, esos son detalles que, claro, te enriquecen la película, te enriquecen la historia de una forma que te refleja el momento social en que se vive, ¿no? Esa, más allá de la contundencia de la historia, porque la historia en los temas grandes es muy contundente y ahora lo veremos, a mí me fascinan los detalles. Es decir, cuando van a ver al funcionario a pedir la plaza de verdugo y está jugando al ajedrez o está leyendo con el ajedrez y le dice, bueno, el tío está a su bola con el ajedrez, le importa un rábano que, usted es el 37, como no tenga recomendación, y dices, tío, esto... Estamos donde estábamos. O sea Exactamente. que Esto es estamos en la... antes con casi desde el principio de siglo con Valle Inclán, Berlanga, y sigue. O sea que esto de decir, hombre, si no conoces a nadie en la delegación, a ver si te. Dice, macho,
que no hemos cambiado nada, ¿no? Y el funcionario decías, a su aire, vamos, eso me parece... Lo que me decías tú, Hay algo Jimmy, muy simpático. de lo del humor blanco, ¿no? Del Claro. humor blanco de... Sí, hay algo muy simpático con respecto a lo que decías de los funcionarios que están hablando de una jugada de Alequín, de un maestro. Sí. Yo tengo amigos que juegan al ajedrez y saben perfectamente qué partida es esa de ajedrez, ¿no? Es decir, aquí hay algo muy importante que yo también le transmito a mis alumnos de guión, que la película tiene que tener una coherencia visual, es decir, con lo que estamos viendo en las secuencias, esa coherencia visual tiene que ir pegada a lo narrativo, es decir, a lo que está en el texto, ¿no? A lo que forma parte del guión de la película. Entonces, claro, cuando tú logras casar y bien la construcción de la secuencia con toda esa composición, claro, la película te sale perfecta, porque además es muy difícil lograr ese tipo de construcción y de armazón y de arquitectura en un plano secuencia. Hay planos secuencias dentro de esta película donde Berlanga, por ejemplo, ha demostrado ser un maestro. Para mí, no solamente en Bienvenido a Mr. Man, sino el Verdugo, creo que los planos secuencias es que ninguno está mal hecho, ni uno. Ninguno le sobra ni le falta un segundo de más. Entonces, claro, tú dices, es que ha encajado el puzzle perfectamente, lo cual hace que esa narrativa funcione. La película creo que dura 99 minutos o algo así, y se me ha pasado como un suspiro. Y todo gracias, comentábamos también antes, a ese humor blanco que es una bomba atómica dentro de la película, ¿no? El humor blanco acaba siendo quizás la fuerza con que se dinamita todo ese concepto social que tenemos creado del país, ¿no? Y Berlanga, junto con Azcona, bueno, meten el dedo en la llaga. Sí, en un montón de momentos, sí. Es que además son esos planos secuencia donde hay cosas que están pasando al fondo que no es lo que... Y dicen, es magistral, ¿no? En la cárcel ven los funcionarios por detrás, el tío preparando la comida y sigue preparando la comida. O sea, la cámara se mueve y él sigue y aparece, van entrando y saliendo y es una cosa, es una lección. Y además, es lo que tú dices, no te distrae de la historia principal, pero te va minando, o sea, te va tejiendo el tejido social al mismo tiempo va socavando todos esos niveles de la sociedad, ¿no? Es decir, va dejando cartuchos de dinamita en muchos estamentos sociales. No sé, cuando el alcaide de la cárcel, ¿no? Me parece va a hablar con su yerno, ¿no? O el responsable de la cárcel, lo trata con una condescendencia, a ver qué le pasa, no sé qué, esa diplomacia, esa serenidad, pero hombre, no, venga, tómese un coñac, tómese esto, usted está nervioso, es decir, claro, toda esa composición, ¿no? Cuando el otro está nervioso, con miedo de lo que va a hacer, entonces, claro, en todo momento está poniendo minas en las instituciones, ¿no? Y tú dices, ¿con qué facilidad han metido estas cargas de profundidad? Qué bien lo han hecho, sin perder en absoluto el humor más negro y al mismo tiempo la calidad de la película, ¿no? La narrativa de esa historia, de ese personaje. La escena cuando llega al principio, que llega él, que se ha olvidado, el verdugo se ha olvidado el maletín con sus herramientas, y llega él y le dice, el maletín, y aquel abre el maletín y empieza a sacarte la argolla del garrote vil, de no sé cuándo, y aquel lo deja, pam, y estás viendo eso. Sí, y el sonido, ¿no? La pared, claro. El sonido y tal, y es lo que dice él, dice, bueno, si hay una sentencia, si existe una pena, alguien tendrá que aplicarla. Toma del frasco, ¿no? O sea, y dices, sí, es así, pero no sé, hay tantas, y bueno, el humor blanco, lo que decías, la escena que van el protagonista con el compañero a recoger el ataúd del avión que llega, que están los dos de la funeraria haciéndose una foto en la escalerilla en el avión. Bajo de la escalerilla. Hazme una foto aquí que estoy en la escalerilla. O sea, claro, en aquel momento. Claro, en la época que viajar en avión era un lujazo, entonces, claro. Y no ponte aquí, ya vamos. Y luego cuando se suben en el carromato con
con toda la familia detrás, los que siguen el duelo, y estos van en un coche y los otros van, que estamos lo dejando a la perdemos. familia atrás, que los perdemos. O sea, y es que dices, es un tema que está hablando de unos que van a acompañar a un féretro. Y me está haciendo reírme de ver cómo están llevando Pero fíjate de lo que hablamos, en esa escena que se ve, fijaos lo que pasa al fondo, ¿veis? Y ellos están aquí, que perfectamente podía sacar a ellos dos las querellas y no pasa nada, pero desde el principio está la familia allí del doliente, están sacando el ataúd, es decir, que siempre al fondo, en las películas de Berlanga siempre pasan cosas y siempre están coordinados, es de una dificultad extrema, por mucho que él dijera que no, yo pongo la cámara y ya, no, ni hablar, porque eso es súper difícil. No, pero es que además, cuando uno ve, por ejemplo, Censo de Visconti, ¿no? Cómo maneja la cámara, cómo hace esos desplazamientos, o el Gato Pardo, esos planos secuencias, Berlanga no tiene nada que envidiarle Nada. a Visconti en ese sentido. Pero es más, cuando tú nombras ahora el caso del ataúd, cuando abren el ataúd, la viuda dice, no es él, no es él. Eso es también. Es terrible. Es que se ha casado por poderes. O sea, está viendo que no es mi marido, que no es mi marido. O sea, también, o sea, claro. Rematar ese chiste. O sea, tú imagínate toda esa secuencia, lo larga que es. Y lo dolorosa. El remate para que sea aún mejor todavía. Sí. A mí me parece una genialidad el remate. La viuda llorando dice, no es él y se habían casado por poder y lo conocía. Y lo conocía. No es él, en la foto no era así. Es que está casado por poderes. Sí, hombre, es que se ha dejado barba. Bueno, sí. Es que es un guión, además, eso de decir, vamos a ver cómo terminó esto, porque me he metido en una secuencia tan extraña, tan estrafalaria, que le tengo que dar algún giro, alguna cosa, y sale airoso siempre. Vale, o sea, es increíble. Por eso digo que cuando Billy Wilder vio la película, dijo, pero es un peliculón, es decir, tiene unos gags verbales y gags visuales, dice, de primer nivel, que no te extrañe. Por eso para mí El Verdugo sigue siendo una cumbre del cine español, ¿no? Sí. Otras, ¿no? Pero sin duda para mí, esta en concreto de Berlanga, la podemos situar al lado de eso, del Gato Pardo, de 2001, sí, vamos, perfectamente. La escena, me estoy acordando ahora, la escena de la boda. La boda de rico y la boda de pobre. Y exactamente, la aparición de Alfredo Landa. Horroroso, o sea, como ves que están con todo el boato, las luces, las flores y tal, y se marchan estos y llegan los monaguillos y están quitándoles la alfombra, quitándoles las velas, quitándoles las flores, o sea, dices que es... Sí. Es una crítica Y ahí está, o sea, descarnadísima. y no hay ni una palabra de guión ahí. O sea, ahí es lo que estás viendo, la acción. Visual, es completamente visual. Sí. Pero además, de la alfombra y los otros entrando, tropezando la novia con la alfombra. Eso es. Pero lo duro realmente es que la normalidad con que lo asume quiero decir, que no se sienten ofendidos porque estén reiterando claro. Sino que nosotros somos pobres y esto es lo que hay. Entonces, eso es lo verdaderamente duro de la película, es decir, que está reflejando una realidad de decir, y el tío apagando las velas. Que el cura se va moviendo porque no puede leer ni el misal. O sea, sí, es que es tremendo. Pero es eso, o sea, y lo que decimos, nos estamos riendo de algo que es muy cruel. Sí, o sea, que es el reflejo de una sociedad muy clasista. Es que además lo que sorprende es decir, cómo se tragaron esto en la censura. O sea, no se dieron cuenta porque quitaron el tema de lo que tú has nombrado antes, ¿no? El de sacar las herramientas del garrote vil, que es un poquito fuerte, el ruido, que además luego en la versión restaurada la han vuelto a poner, ¿no? Cada vez que sueltan el maletín, clan, suenan los hierros, y eso lo quitaron. Pero, ¿y el resto? Pero si es que, aunque quitaras eso, el resto de la película, ¿cómo no se dieron cuenta, tío? O sea, la escena que tú has dicho de la boda es desoladora, vamos. Desarmante, vamos. Ya, voy a leer una cosita, a lo mejor lo conocéis o lo habéis conocido, tuve la suerte de conocer a Richard Aragón. Manuel Gutiérrez Aragón escribió un libro que se llama Rodaje, entonces cuenta anécdotas y tal. Hablando del Verdugo, dice, se consideraba poco comercial la película, además... Suárez ya me había dicho que, bueno, el poder intentaba que la película no se estrenara en España, ¿no?
dice que cuando asistió a ver la película, dice, mientras se rodaba El Verdugo, la censura jamás sospechó nunca la bomba que se estaba fabricando. Y Berlanga y su equipo tampoco. Creían que era una comedia costumbrista que se reía de situaciones y de trabajos innobles, pero jamás sospecharon que pudiera tener esa carga de profundidad. Yo creo que en el fondo Berlanga se divirtió haciendo mucho, me lo comentó que se divirtió mucho, pero yo creo que no se daría cuenta de la potencia que podía tener El Verdugo como resultado final, ¿no? Es decir, eso que tú dices de utilizar la profundidad de campo, ¿no? Dentro de los planos secuencias, donde están pasando acciones, donde están ocurriendo cosas paralelas a la acción principal, pero que son costumbristas y cotidianas, como el ajedrez o quitar un ataúd de un avión. Es decir, claro, todo eso es la dinamita que iba contra el sistema, ¿no? Pero eso creo yo que engrandece más todavía la figura de Berlanga. Es decir, que es que él nunca ha querido hacer obras maestras en el cine. Él quería contar la historia de alguien que estaba atrapado por una situación, pero le sale porque es que pues porque está bien hecha, ¿sabes? Porque lo que quieren contar es una historia y hacer una película bien. Y entonces pues sale... Parten de una historia real, porque parten de la historia de una mujer que iba a ser ajusticiada, es decir, leen en un periódico, tanto Ascona como Berlanga, que eran muy del gusto de este tipo de cosas, ¿no? De ese humor negro, de satírico, de poner en solfa todos los estamentos sociales, y bueno, a partir de ahí toman ese ejemplo para ver cómo construyen un trabajo. Y bueno, quizás creo que los dos tuvieron la suficiente habilidad como para saber cómo ir instalando ese humor negro, ese chiste, porque España tenía escuela, España ya tenía cómicos, humoristas que sabían meter esa carga de profundidad a través de un humor blanco. Y creo que lo comentaba antes, revistas como La Codorniz y otras muchas, ¿no? Donde estaba Gila, no sé, eso de Gila hablar con el ejército enemigo, bueno, reírse del ejército, del poder de la iglesia, sin decir una mala palabra, sin señalar a nadie, pero sabías que en todo momento era, pum, dinamitar, ¿no? Es decir, yo creo que Berlanga y Ascona tenían esa cultura, ¿no? La escena, todo eso. La escena que van a ver la casa en la que van a vivir, que están en construcción, que entran, y esta es nuestra casa, sí, y esto es, aquí estará el comedor, y aquí dormirá tu padre, y aquí no sé qué, no, pero, y este, no, está usted entrando en la casa del lado, esa casa ya no es suya, y el que está ahí trabajando está comiendo no sé qué, y tira un papel al suelo, y aquel se agacha a coger el papel, y abre la ventana a tirarlo fuera, porque... Me la tiraron en el salón de mi casa. En el salón de mi casa, y es una obra que está, bueno, y luego cuando abre y se encuentra uno que está allí aliviándose allí, pero ¿qué hace cagando en la puerta de mi casa? Y es que está en mitad del, o sea, es que digo, los golpes de humor son uno detrás de otro, o sea, y eso sin nada, o sea, pero te va reflejando también coge papel y lo mira como diciendo, qué desastre, coño, que es mi casa, esta... O sea que... Mira, tengo unas declaraciones de Berlanga que a lo mejor pueden resultar interesantes. Dice, la lectura que muchos españoles han hecho es que se trata de una historia de humor, pero debo decir que mi intención era exponer algo que concierne a todos los españoles, la muerte y la sumisión. Son temas y subtemas que están dentro de la película. Y dice, perdemos con demasiada facilidad la dignidad de ser libres. En mi película El Verdugo, para encontrar un piso, abdica a su libertad el personaje. Hubiera podido contar la historia de un empleado bancario, pero escogí un verdugo porque nos parecía más original y porque también yo estoy en contra de la pena de muerte. Pero sabíamos que podíamos intentar darle un dolor de cabeza al franquismo y, por otro lado, sacar el humor que esconde la muerte y la sumisión. Vamos, yo creo que el objetivo estaba claro, ¿no? Es decir... Sí, no él lo dijo. Y no es solamente una condena a la pena de muerte, ¿no? Es también el no saber decir que no
a determinadas cosas. Exacto. Exacto. Y el verte ya abocado a ir tomando una decisión tras otra forzadamente, que es que eso, efectivamente, eso te puede pasar en cualquier ámbito de la vida. Decir, bueno, pues ya no hay marcha atrás, ya es que si no, no es porque sea un verdugo, puede ser eso, un director de banca, esa escena que está poniendo ahora Unai, la escena que como ya puede, ya es verdugo y ve que están discutiendo y se va corriendo, ¿pero qué hacéis? O sea, está intentando, porque como se peguen lo que sea, igual voy a tener que matarlos. O sea, ves que ya la concepción de las cosas para él cambian totalmente. O sea, y desde el humor, ¿no? Pero no, hombre, es que se pegan, o sea, y lo de la escena final, no hemos hablado todavía, la escena final que dice en una entrevista que le dio Berlanga, que decía que él no visualiza las películas, que la única película en la que tenía una escena era la escena del final del verdugo. Dice que, claro, me habían comentado que había un verdugo que tenía que justiciar a alguien y que no podía y que empujándolo y que tal y cual porque él no quería. Dice, entonces, claro, es ver a dos víctimas, el verdugo y el condenado, ¿no? Y los dos están yendo a una cosa que no quieren, ¿no? Dice, y claro, eso lo tenía claro, pero eso eran 3 segundos. Había que llenar los 90 minutos de delante y encontrar eso, claro, eso está claro, pero yo encontrar lo de antes. Entonces, claro, a mí me parece que el trabajo que han hecho con Ayel, rellenando esos 90 minutos con un montón de crítica social, de retrato del momento, de eso, encontrar algo que hoy lo miras y dices, pero ¿cómo han podido? Sí, porque era lo habitual y la gente estaba acostumbrada y lo veía, pues eso que me quitan. Claro, es que esta es la hija del marqués de no sé cuántos y le han puesto velas y a mí no tengo derecho ni a velas, ¿no? Yo creo que bueno, esto... y si ya hablamos de la cualidad artística, el reparto y los actores... Es que yo me empecé a fijar y digo, bueno, es que sale hasta Emilio Laguna, que es el empleado del aeropuerto un momentito, y digo, ostras, si este luego salió haciendo películas, ¿no? Sale un montón de gente Alfredo Landa, y todos están bien, pero es que lo alucinante es que incluso gente que no conocen, ¿no? Está también por ahí Prada, pero ve ahí en un momento sale Emilio Laguna con un biotito, ahí, está ahí al fondo, ¿lo veis? Y está el tío con sus papeles mientras que delante está pasando otra cosa. Es espectacular. El manejo de los actores, yo eso, además escuchaba a Berlanga en entrevistas y dice, no, ellos se preocupan de decir sus frases. Hombre, a mí me recuerda un poco lo que dicen de Woody Allen también. No, él no dice nada, crea el ambiente. Quillo, pero la gente con Woody Allen está estupendamente. Pues con este pasa igual, porque es que aquí están todos perfectos, encarnan el personaje. O sea, Alfredo Landa, que casi no tiene texto, pero que el tío se bandea por la escena perfectamente. Todos los José Luis López Vázquez, que tampoco tiene mucho diálogo, pero está muy presente y está a su bola cosiendo mientras que el otro está poniéndose. Me parece un dominio del reparto que o sea que... Él dejaba mucho, según yo he hablado con él dejaba mucho a los actores trabajar, ¿no? Liberarse. Sí que preparaban, por lo menos yo los dos rodajes que visité de Berlanga, en esos planos secuencias, sí que tanto él como su ayudante de dirección y el director de fotografía controlaban mucho las entradas, las salidas, porque es toda una coreografía, un plano secuencia, ¿no? Lógicamente, es toda una coreografía. Pero él dejaba que los actores se desplazaran, se movieran, incluso si alguien tropezaba o se giraba o saludaba, es decir, él lo daba por bueno y permitía incluso la improvisación. Hay una película que él le pide, hay un personaje, no sé si es en Moros y Cristianos, están en un barco y dice, tengo que enviar un telegrama, y el actor en vez de decir telegrama dice cablegrama, ¿no? Claro, muy al tono de lo que puede ser en un barco, ¿no? Que antiguamente se llamaban cablegramas y decía, y lo dejé y lo permití en esa película, ¿no? Porque me pareció una improvisación bien hecha. Entonces él le daba muchísima libertad de movimientos o de gestos o de acciones que no rompieran la importancia del plano secuencia, ¿no? Y no se fijaba mucho, dejaba que lo organizaran los demás
que Pero, estuviera todo pero eso programado. supone dar un nivel de confianza y de creatividad al actor que en otros directores no tiene. Entonces, claro, yo creo que también es sentirte muy cómodo, decir, bueno, tengo el parámetro que me ha dicho y ahí me muevo. Entonces, claro, de alguna forma fluye porque están todos, es que está muy bien. Sí, sin duda, sin duda. Ahí te doy toda la razón. Sí que hay que tener mucha confianza en eso, ¿no? Sí, sí, es Otra decir, ¿no? cosa que me llamó también la atención, lo comentamos de los años 60, yo me acuerdo de haber ido a Mallorca, excursiones a Mallorca, una excursión a Mallorca, las bodas a Mallorca, de viaje de novios, de no sé qué era. Y claro, ahora estás viendo la película y estás viendo la invasión de turismo, que ya en aquel momento están las que están haciéndose la foto con un sombrero no sé cuánto, o la chica que le dice, ay, hágame la foto, y la mujer le dice, ¿qué te ha dicho? Dice, yo qué sé, ¿no ves que no hablan español? O sea, y estamos en los años 60, o sea Es más, es que el guía le habla en alemán. Ellos no se enteran, o sea, ellos están visitando Mallorca y ya el turismo está volcado en los guiris alemanes, no lo entienden ellos mismos, que además lo comentan, ¿no? Yo qué sé, si está... o sea y que... estamos en los años El 60. Sí, aperturismo, ¿no? Fue el momento del sí, aperturismo. el desarrollismo y la... Claro, Sí, sí. es que eso también, fíjate que creo que Berlanga, el cine de Berlanga de alguna manera inaugura luego lo que posteriormente ha sido ese cine que hacía Alfredo Landa y todo eso, ¿no? El cine de los años finales de los 60, principios de los 70, que rescatan todo eso. Y creo que de alguna manera Berlanga ya pone la semilla en muchas de esas cosas, ¿no? En el aperturismo, el desarrollismo, lo del piso que contabas, ¿no? Es decir, cuando uno es funcionario tiene acceso a determinados pisos y tal. Bueno, luego hay tejes y manejes para poder lograrlo y todo ese tipo de cosas que por desgracia todavía... Es que siguen estando aprendiendo. Seguimos igual. Es que parece el Lazarillo de Tormes todo esto, ¿no? Pero es Sí, que sí. Berlanga le encantaba todo eso. Es que le encantaba todo eso. Y Hombre, él decía que es muy difícil que España se sacuda aquello y que el humor es la manera de bombardearlo, ¿no? Otra escena, la que comentábamos antes, la de que cuando van a hacerse el traje de novios y que dice, ¿qué talla de camisa? el 41, ¿no? Dice, ¿qué talla gasta? Dice, no sé qué talla gasta. Dice, papá, ¿qué talla? Y el padre se gira, claro, y le dice, el 41. Y dices, para morirse, o sea. Y eso lo ves, y no hay nada, pero es clac, o sea, es que bueno, cae. Y hablando, Pepe ver cómo está y cómo están todas las películas de Berlanga, ¿no? Y yo recuerdo que me acordé cuando salió El Verdugo, digo, esto, en una entrevista Berlanga contaba que trabajaron por primera vez en Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que decía, bueno, y escuchó a él y a Manolo Morán hablar sobre Berlanga y no tenían ninguna confianza. Él decía, este viene de la escuela de cine, pero esto no. Y entonces, bueno, él siguió fichando a Iber y una vez se lo preguntó y le dice, oye, pero tú dices, pero tú me dices que yo haga esto, yo lo hago ahora, no tengo ninguna confianza en lo que hace. Digo, bueno, era ya el sumo, la profesionalidad total. Tú me dices que pues yo te digo esta frase y la clava. Y el tío siguió llamándolo a pesar de que él decía que no confiaba en el criterio de Berlanga. Eso es verdad, eso es verdad. Es decir, él lo comentó en más de una ocasión eso, que habían actores que no terminaban de confiar en la fórmula de trabajo, en la manera de hacer las cosas, y sin embargo Berlanga los llamaba y venían y acudían y decía, ¿tú quieres que haga esto? Yo lo hago. ¿Quieres que lo haga así? Yo lo hago y lo hago. Y entonces por eso, cuando tú comentabas lo de la dirección de actores, ¿no? Y los movimientos, él permitía que se expresaran, ¿no? Creo que también eso ha sido una gran virtud y también después un gran defecto porque otras películas no les funcionó tan bien con el paso de los años. Sí, pero bueno. Pero en estas obras le quedaban a la perfección. No sé por qué. Es que fíjate, a mí una de las momentos más demoledores de la película es la frase final de José Iber, porque me parece y es capaz de darle un tono absolutamente determinante. Es decir, sabe perfectamente que es dueño de ese momento en la película y lo clava, ¿no? Es decir, no te preocupes, yo dije lo mismo. Y es decir, ostras, es que eso es totalmente demoledor, porque un tío que ha estado todo el tiempo diciendo, no, hombre, pero si es lo más normal, si no sé cuánto, y te das cuenta que no, que es una historia que ya se ha repetido. Es
O sea, y ahí ve la grandeza del guión, la grandeza de la interpretación, decir, y un tío que decía, no, pero da perfectamente ese tono de rotundidad, de melancolía, a mí me parece un momento magistral. Y además cerrar y elegir cerrar, como estabas poniendo que estaba uno ahí perfecto, con decir, bueno, con la fiesta que va por fuera y no sé qué, me parece... Es que es de tal contrapunto. Sí. Ahí está la grandeza de esas cosas. Es decir, es como cuando, no sé, ves La Naranja Mecánica y el chico malo le da una paliza a alguien oyendo a Beethoven, ¿no? Es decir, la novela de Beethoven, es decir, el contrapunto. Claro, es que aquí el abuelete está con su nieta y le dice a su yerno, dice, yo también dije lo mismo y aquí estoy, ¿no? Y ves cómo la fiesta continúa. Claro, el contrapunto es tan terrible que te saca una sonrisa helada. Amarga, efectivamente. Amarga, es que ¿no? A mí me parece un final demoledor. Demoledor. Es que hay, y además esa es la elección de dirección, ¿no? Siempre hay otro final que me parece igual, que es el de Encadenado, que Hitchcock decide quedarse con el malo que va a ser ejecutado, ¿no? Pues aquí es un poco igual. Él decide no quedarse con él, sino salir y ponerte el contrapunto, con lo cual, es decir, ahí lo dejo. Me parece... Sí. Además, todavía tiene esa grandeza de hacer en un contrapicado, ¿no? Un pequeño plano cenital, ¿no? Es decir, el personaje sale del encuadre para dejar esa fiesta. Y tú dices, mira, mejor no se puede hacer. Es decir, este es un pedazo de final espectacular, ¿no? Es decir, y esa es la amargura que te deja, esa sonrisa helada y amarga. Es que esto que estamos viendo es una lección. O sea, una lección de planificación, de interpretación, del guión, de la frase. O sea, es... Vaya. Bueno, me compráis que esté a la altura de las grandes obras maestras. Sí, pero sin duda. No, pero es que me ha hecho gracia porque yo hablé con vosotros o sea, hablé con Jimmy por un lado y hablé con Javier, y los dos me han dicho lo mismo. He vuelto a ver la película y es un peliculón. Yo digo, y es lo que nos pasa cuando vemos este tipo de películas y decimos, digo, fíjate esta película, y es que, uy, es una película blanco y negro, uy, es una película de los años 60, uy, y dices, bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué? A ver, ¿qué tienes hoy? Que hoy con una pantalla verde y un no sé cuántos me haces 50 cosas y no tiene más. Y está lo que decíamos, lo del humor blanco y lo de las frases. Tiene frases lapidarias, o sea, lo de tomar maletín y pórtate como un hombre. Cágate en origen. O sea, no me avergüencen. O sea, que... No me avergüences. Eso es buenísimo. Sí. No me avergüences. Y el cura cuando sale del condenado con la batalla, dice, el condenado se ha confesado y ha comulgado. Es un hombre en gracia de Dios. Pumba. O sea, no, es que son una... Pero volvemos a lo mismo, Paco. Yo a mis alumnos, cuando ellos me presentan sus guiones y ves la secuencia y ves que les cruje, porque se ve en el texto, ¿no? Y que no encaja. Esa secuencia no engancha con la otra, es una secuencia forzada, ¿no? Y tú dices, mira, hay que retocar esto porque está muy forzado cómo enlaza con la siguiente. Claro, y tú les muestras El Verdugo, le dices, no solamente para que veas una gran película, sino para que aprendas. Es decir, ¿cómo ha resuelto esto Berlanga, no? O cómo ha resuelto Hitchcock, o cómo ha resuelto Lars von Trier, o quien quieran, ¿no? O Robert Altman. O sea, aprendamos de estos grandes a saber cómo salimos de esta situación, de cuando hemos forzado una secuencia, o si tenemos que reducirla, o quitarle 30 segundos, o un diálogo, para que tenga esa coherencia narrativa en lo visual y la coherencia con el texto que estás teniendo. Porque hemos visto muchas películas que te crujen. Tú ves una secuencia que a mí me ha pasado con películas de Almodóvar, que yo digo, esta secuencia es muy buena, pero con la siguiente me cruje, ¿no? O determinada secuencia me cruje más. Y en cambio en El Verdugo es que ves que todo encadena perfectamente. Las líneas de diálogo, el cierre de una secuencia con la otra, es decir, no sé, no hay fundidos encadenados, es decir, es corte, pam, pasamos a la otra. Pero fíjate que yo creo, y eso sí que es una alarde de modernidad,
que hay mucha elipsis, es decir, que el tío termina, hay momentos en que salta y salta a la boda, y salta a que están pidiendo el de este del verdugo, y hay un montón de uso de la elipsis que es perfecto, exactamente, y entiende, o sea, entiende el paso y todo lo que ha pasado por medio. Entonces, hay plano secuencia, salta a otro y tú lo entiendes, pero perfectamente. Y son saltos muy arriesgados, ¿eh? O sea, que lo analiza y son saltos arriesgados en Pero el hay que tiempo. saber mucho cine, hay que saber mucho, por eso Berlanga veía gente, dice, bebo del neorrealismo, bebo de la gente nueva que está saliendo en Francia, veo cosas en Estados Unidos, que estás viendo cómo, es decir, la narrativa empieza a tomar otra fórmula, ¿no? Ya no es el formato clásico americano o el modelo de representación industrial que tenemos a partir de Griffith y John Ford, es decir, hay una nueva fórmula narrativa, podemos cortar y el espectador va a entender que hemos hecho una elipsis, va a entender ese salto temporal, ¿no? Y claro, va grabado, la película es un reloj suizo, y creo que es lo que tú dices, es un alarde también de narrativa en cuanto a eso, ¿no? Del uso de la elipsis, a mí me parece Sí. un alarde. En una entrevista... Se adelanta a otros muchos, se adelanta a otros muchos. En una entrevista comenta que cuando tenía 17 18 años y conoció a Azcona, era Azcona, no, a Bardem, que dice que coincidieron en la escuela de cine, dice, y claro, dice, allí se había apuntado un montón de gente, pero nosotros nos poníamos a hablar y de Griffith, estábamos hablando y la gente que había alrededor no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, se habían apuntado, pues, a cine, como no sé cuántos, pero dice, entonces él y yo congeniamos desde el principio porque teníamos las mismas inquietudes, ya tenías todo un bagaje, entonces claro, eso se nota, me he apuntado aquí para ver lo que me cuentan, o uno que se apunta ahí porque es algo que le gusta y es algo que quiere hacer, ¿no? O sea que... Sí, claro, es que no nos olvidemos que el uso de la cámara, la construcción del plano, ¿no? En el fondo tiene su correspondencia con la narrativa, es decir, exactamente igual que sujeto, verbo y predicado, o sea, un plano también constituye un adjetivo, o sea, la repetición de un plano es como si utilizaras 40 veces el mismo adjetivo, qué bonito, qué bueno, tal, ya me lo has dicho, ¿no? En ese plano, ¿ya? Es decir, tenemos que saber ese concepto de la narrativa, porque si no, acabamos siendo pesados o espesos, y claro, esta gente viene con un bagaje detrás muy grande, porque eran cinéfilos, ¿no? Y no solamente que les gustaba el cine, sino que mamaban y aprendían. Tenemos el caso Tarantino, que por ejemplo Tarantino se vio, tú dices, ¿cómo este tipo pudo ver tanto cine y hace buenas películas? Bueno, pero porque aprendió de esa narrativa, ¿no? De esa gramática visual, ¿no? Tan importante. Y en el caso de Berlanga, yo creo que a posteriori Berlanga se repitió en algunas cosas, en algunas obras. Yo por lo menos las últimas no tienen la misma importancia o el mismo valor que la que hace. Creo que la trilogía de los Leguineche, ¿no? Sí. Aún conserva un poco ese sabor, pero un poquito desdibujado, pero la contundencia y la fuerza de anteriores películas las ha perdido. Y también la ausencia de Azcona, obviamente, eso le marca muchísimo. Porque Azcona prácticamente ha hecho casi toda la filmografía de él, la hace con Azcona. 6, ¿no? En total 6, ¿no? 6 películas, ¿no? Las 3 primeras son con Berlanga, con Bardem, y luego las 2 o 3 últimas, pero las demás son todas con... Sí, desde Moro y Cristiano fue la última, después el Todos a la cárcel y el... Eso ya lo vemos luego cuando hablamos de la filmografía. Eso. Pero yo lo que sí, antes de pasar a hablar de Berlanga en concreto, sí que quería, lo que hemos comentado, un guión muy bien hecho, hombre, que un guión de una película tan visual que se haya llevado al teatro y que se haya hecho en teatro, que se hizo una versión teatral que la hacía... con Echanove, ¿no? Echanove era el protagonista, pero es que luego una compañía de Málaga cogió y hizo la obra con marionetas, o sea, que me parece... ¿Y por qué? Porque hay una historia que contar, hay una historia que está ahí y que dice, pues bueno, es lo que decimos siempre, las buenas historias van a encontrar 50 sitios para repetirse y para... Pero es que ten en cuenta que literariamente el guión literario tiene
un montón de personajes con diálogo. Tú piensas en una película actual y personajes con diálogo, con texto, no hay más de 25. Y aquí mira, por hay ejemplo, esto es la versión con marionetas, con imagínate. marionetas. Y Ujú. es Sí, no, fenomenal, ¿eh? no, sí, no, y claro, y has visto la película y sabes el momento en el que estás Claro, viendo, ¿no? pero eso es que aquí hay un montón de personajes con texto. Es verdad que no todos tienen texto, pero es al volver al cine más clásico a Capra y los guiones de Morris Risky, que tenían un mogollón de gente que habla, porque eso, aquí aparece gente, va diciendo, no, hombre, fulanito, venga, va. Eso literariamente también, o sea, el contenido literario, al margen ya de la planificación cinematográfica posterior, el guión literario es muy rico y además refleja la forma popular de hablar, es un trabajo, es un... Y Es, hablando de diálogos, la frase cuando está el verdugo que hay allí y ha hecho la primera ejecución, ¿no? Y el que está le dice, ¿cuánto ganas tú hoy? Yo maté a uno y por matar a uno, tú has matado a uno y te pagan, y yo maté a uno y me han metido aquí en la cárcel. sí, aquí estoy con esto. Pumba, o sea, dices, Sí. claro, o sea, es que lo que decíamos, Jimmy, no da puntada sin hilo. No, no. O sea, No, que no, además, no. Claro, pero el mérito es que no es pesado. Es decir, que no te está pegando Reiterativo, un no. cine filosófico no es una es película de tesis. pamfletario, No, no es te va dando, pamfletario. claro, te va dando pero no se te hace decir, Guillo, ya está bien, ya me lo has contado, como decía Jimmy, no, va una, otra, y entonces Pero pues... es que además no es un alegato descarado contra la pena de muerte, no es un panfleto. No, eso. La película es una película familiar, una historia, aparentemente le pasa que es un guión hiperestructurado. Y yo te doy la razón, Paco, es decir, lo que decía Hitchcock, y se lo comentaba a Truffaut, dice que es lo que hiciste una película, guión y guión, es decir, la fuerza narrativa que va a tener la película la vas a encontrar en el guión, obviamente. Y entonces, ¿esta historia la puedes llevar al teatro? Claro, obviamente, manteniendo los mimbres, la fortaleza de ese guión, ¿no? Los mimbres más importantes. ¿La puedes llevar a dibujitos animados? También, a marionetas también. Obviamente no va a tener la composición de una película porque es otro lenguaje, ¿vale? Cambiamos el lenguaje, vamos a hacerlo radiofónico, vamos a hacerlo teatral, vamos a hacerlo como digamos, cambiamos el formato y adaptaremos la historia. Pero cuando tú tienes una historia poderosa, por supuesto que la vas a poder llevar a cualquier sitio, es decir, porque tienes una historia espectacular y El Verdugo es una historia impresionante. Bueno, y lo que decimos, en 93 minutos, todo lo que te cuenta. Y el retrato de la sociedad que te hace. Y no es un alegato, pero sí que te hace plantearse toda una serie de cosas con el tema de la pena de muerte. Yo de la pena de muerte estuve un poco investigando a ver y leí que la pena de muerte estuvo en España hasta el año 32, que fue cuando llegó la Segunda República, que la quitó. Pero luego, en el año 34, la volvieron a poner. Para delitos de terrorismo y de bandolerismo. Pero Franco la incorpora en el Código Penal del año 38, argumenta que abolir la pena de muerte no era compatible con el buen funcionamiento de un Estado. O sea, luego, en el año 1775, el rey Carlos III prohíbe la horca para la pena de muerte y es cuando mete lo del garrote vil, que el garrote vil, lo hemos comentado aquí ya alguna vez, por si alguien no lo sabe, pues nada, era una especie de argolla que se ponía en el cuello de la víctima con un tornillo que le daban vueltas y le partía el cuello al reo. Al condenado, sí. Y bueno, lo que me llamó la atención, dice, las últimas ejecuciones en España fueron a 2 miembros de la ETA y 3 del FRAP, que los fusilaron en el año 75. Pero eso no lo sabía. Dice, la última mujer ejecutada en España fue Pilar Prades, Claro. la llamada la envenenadora de Valencia, y fue en el año 1959. Era una Claro, criada española. bebe la obra. Era una criada española condenada a muerte por asesinato y ejecutada mediante garrote vil. El verdugo destinado para llevar a cabo la ejecución fue Antonio López, quien, tras saber que se iba a ejecutar a una mujer, se negó a hacerlo. La ejecución prevista para las 6 de la mañana se llevó más de 2 horas después en espera de un indulto que no llegó. Y al verdugo hubo que emborracharlo y llevarlo a rastras al patíbulo. Sí, ese es el origen de la... Esa es la anécdota que leen ellos en el periódico, que tuvieron que llevar al verdugo borracho para la ejecución y a partir de ahí tejer toda la historia. Es alucinante. Y bueno,
Pues eso sí, la pena de muerte en el cine la hemos visto en muchas películas. Yo aquí he apuntado algunas, como La Milla Verde, o algunas que hemos hecho aquí, como la de 12 meses sin piedad, no la hemos hecho aquí, y Senderos de Gloria, que también Senderos de estaba, Gloria, Senderos de Senderos de Gloria. Gloria también, Bailar en la oscuridad, también que también toca el tema. Esa, Bueno, hay una que es Pena de muerte, ¿no? Con Sean Penn, sí, que hay sí, una y la, reflexión muy... sí, no hay muchas, ¿no? 12 hombres sin piedad, Sergio Vanzetti, Más allá de la duda de Fritz Lang, que a mí me encantó cuando la vi. O sea, hay muchos, o sea, pero bueno. Hay otro que era una de las últimas que hizo Alan Parker, se llamaba no sé qué de David Gale, ¿no? Así, El retrato de David Gale, y era también un alegato, ahí sí que era un alegato contra la pena de muerte muy... Pero eso, tú te das cuenta, ves esa película y solamente es un alegato contra la pena de muerte. El Verdugo es mucho más que un alegato contra la pena de muerte, que lo es, sino Sí. que por eso es una película extraordinaria, porque no es... Y sobre todo también, por ejemplo, una cosa que no hemos tocado, pero yo lo hablé con Berlanga en alguna ocasión, él no le daba mucha importancia a la música en el cine, ¿no? uh-huh. Yo Bueno, le hablé si había hablado con Piazzolla, porque la película La Boutique... sí, era una coproducción en Argentina y metieron a Piazzolla. Él hace después, ¿no? En el año 60 y pico se va a Argentina y elige un gran reparto de actores muy buenos, pero bueno, es una película bastante mediocre. Y le pregunté cómo trabajaba y él me decía que también dejaba que los autores de música trabajaran a su aire, ¿no? Y él decía, ah, sí, me gusta esta composición, esta me parece mejor, un poquito más triste, un poco más, y ponía la película, ¿no? Ponían la banda sonora a la película. Y tú dices, pero qué bien elegida está la banda sonora del Verdugo, hasta eso, ¿no? Yo es Bueno, que la música es un tema que también solemos tocar porque nos gusta también. Y yo estaba mirando y en realidad o sea, no he visto así como, pues en el caso a lo mejor de John Williams y Steven Spielberg. Así que está Jesús García Leoz, que hace la de Esa pareja feliz y Bienvenido Mr. Marshall. Y Y ya luego está. Miguel Asín Sarbó, que hace El Verdugo, Plácido y la Vaquilla. Pero aquí casi no hay música, ¿eh? O sea, la música que suena es casi siempre diegética, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero la funcionalidad que tiene y la poca que introduce, dices, está milimétrica, ¿no? Es decir, entra cuando tiene que entrar. Sí, pero me da la sensación eso de que como que confiaba en el músico y le daba libertad. O sea, porque, claro, es que luego hizo con Maurice Jarre, hizo Tamaño Natural, que yo me llama la atención cuando he visto. O sea que, y por eso, pues Maurice Jarre, pues vale, una película francesa, pues este músico francés y tal, igual, y no. Y luego la de Todos a la cárcel, que es Luis Mendo, que es el del grupo este suburbano, que hizo la famosa canción de La calle de Alcalá, la puerta de Alcalá, por ejemplo, ¿no? Pero que la música en las películas de Berlanga yo no veo así algo como muy el casamiento de músico y director, de trabajar siempre juntos. O sea, no, por ejemplo, podría ser Azcona y Berlanga, ¿no? O sea, ahí no lo veo tan... confía y le da, y para él lo importante es la película. A ver, él me comentaba que sí, que oía la música, que le gustaba, que la probaba y que a lo mejor decía, pues pone un poco de matiz más melancólico, no sé qué, pero se ve que era un apunte así muy por encima, ¿no? Para determinadas secuencias. Y luego cuando hacían el montaje, introducían la música, acababa dándole el ok, ¿no? Viendo que la elección de la música y en las secuencias funcionaba y le gustaba. Entonces, creo que te daba mucha libertad para eso también, ¿no? Sí, no, y a los actores, lo que comentabais también antes, creo que, no sé si era Emma Penella, que dijo, es que le preguntaba, pero ¿cómo está y tal y cual? Ah, pues tío, ¿sabes? Esto así me no sé qué dice. Y hubo un día que cogió y dijo, hoy quiero que demos todos un aplauso muy grande a Emma Penella, porque, y dijo ya, ¡idiota! O sea, porque, claro, sí, ya porque eso no era lo que querían. Y dice, bueno, es lo que quieres esto, que no, y yo confío y te doy la... Sí, yo en ese sentido, por eso lo comparo un poco con lo que cuentan también de Woody Allen, ¿no? Que él dice, venga, a rodar. Y los actores están un poco desconcertados porque no saben exactamente si es lo que buscan o no. Y entonces dice, si no te dice nada es que está bien. Entonces, pues aquí es un poco igual, ¿no? Él da libertad y bueno, yo tendrá que dar libertad y
buen rollo, confianza, crear ambiente, lo que sea, porque, oye, es que está muy bien, es que hay gente que está muy bien aquí y en otras no está tan bien, y dices, pues algo hay, ¿sabes? Pues tú imagínate lo que sería trabajar con Eric Romer, ¿no? Sí. Él a veces filmaba con 3 líneas de guión, ahí dejaba improvisar a los actores y no les daba indicaciones. Entra por esta puerta, sal por aquí y hablas y sales, ¿no? Y tú decías, madre mía, Pero claro, es dejaba mucha cancha, ¿no? Y Eric Romer, una de sus propuestas era esa, ¿no? La libertad total que el actor asumía para mover al personaje. Pues Berlanga le pasaba eso. Guillermo Montesinos, otro actor también que trabajó mucho con él, yo lo entrevisté en varias ocasiones y él le decía, José Luis, ¿qué hago? No sé qué. Dice, ¿tú te has leído el personaje? ¿Has leído el guión? Sí, bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Claro, es que eso, Sí. tela marinera, ¿no? Y Sí. dice, yo buenamente daba lo mejor de mí, y esto le decía Guillermo Montesinos, ¿no? Sí, claro. Pues si os parece, vamos, no sé ya cómo vamos de tiempo, pero vamos a hablar, ya estamos hablando de Berlanga, pero me gustaría poner un clip que son solo 20 segundos, pero en el que vamos a ver, o sea, así como Hitchcock tenía su muletilla que era aparecer en todas sus películas y todo, y el público ya está esperando a ver por dónde aparecía Hitchcock, en qué momento aparecía de la película, pues Berlanga en todas sus películas ponía una para, porque vio que las 2 primeras que él había utilizado, que era el Imperio Austrohúngaro, y cuando vio que las películas aquellas habían funcionado, dijo, pues esta es como mi palabra fetiche, así es que la voy a poner en todas. O sea que ahora, si lo tienes por ahí una ahí preparado, escuchamos... ¿no se oye? Mismo que ese mapa de Europa dulce y optimista, donde todavía existe el Imperio Austrohúngaro. ¿En el Imperio Austrohúngaro? Pareces un general austrohúngaro. ¿Estrenáis hoy lo del idilio austrohúngaro? Suspiros austrohúngaros. ¿Imperio austrohúngaro? Fue el año que se perdió el Imperio Austrohúngaro. ¡Arturo! ¡Austrohúngaro! Esta última me hace gracia porque dice que era un corto que hizo, La muerte de la doncella, creo que se llamaba, y dice, y ya habíamos acabado de rodar y me dijeron, oye, que no has metido lo de Imperio Austrohúngaro, y dice, solamente tenía que rodar esa escena, y entonces cogí y salía el carro y decía, ¡Austrohúngaro! Ah, ya está, dice, metido a calzador, pero dice, ¡Austrohúngaro! O sea, al caballo, ¿no? Dice, caballo. era la última escena y no tenía más sitio para ponerla, que me hubiera metido de martillazo, pero bueno, pero la metía. Has dicho también otra palabra antes, aparte del Imperio Austrohúngaro, que era la frase que más quería él, dijiste la palabra fetichismo. No hemos entrado, No. no hemos entrado en la parcela. Creo que en la actualidad hay una nueva exposición que se está celebrando en torno a la obra de Berlanga, que se puede ir a visitar. Ya se hizo hace 2 o 3 años una exposición. Sí, yo la vi aquí una... ¿Sí? Sí, estaba la entrada tenía lo de Berlanga no es comunista, es un mal español. Exacto. Es un mal español. En el Moving, ¿no? Se hizo una y ahora se está celebrando otra. Bueno, si entramos, aún así todo, en el Verdugo, hay unos planos de los pompis, de las chicas, sobre todo de Martinella. Y de Nino Manfredi mirando, o sea, que muy... Efectivamente, es decir, el voyerismo, las piernas, algo, y tú dices, ¿qué? Pero es que está tan sutilmente colocado, tan bien colocado, ¿no? Que además te terminas enamorando porque es una mujer grandota, fortachona, ¿no? Mujer de la casa y tal, que dices, hombre, es la típica frase de decir, la hembra hispana, ¿no? Grande así y tal, y dices, qué guapa está Emma Peneda, ¿no? Bueno, ese sabor se lo sabe sacar también, siendo él un gran fetichista y un hombre hedonista en gustos por las mujeres, ¿no? En los carteles y tal. Bueno, pues el Verdugo también tiene ese aire. Su mijita. ¿No? Sí, exactamente igual que el Imperio Austrohúngaro, ¿no? El fetichismo. Pues a mí lo que me llamó la atención también, unas declaraciones de él, vi que Berlanga nació el 27 de mayo del año 21.
Y yo lo que no sabía, dice que se quedó asombrado cuando vio que había sido el mismo día y a la misma hora, decía, que había nacido Carl Chessman. O sea, Carl Chessman fue un americano que estuvo condenado a la cámara de gas y estuvo durante 12 años, lo metieron en la prisión, estudió Derecho y se encargó él mismo de su propia defensa de su condena y consiguió aplazar durante 12 años la ejecución. O sea, al final sí, pero decía, joder, o sea, con el mismo día, también fue uno que, con el tema de lo de la pena de muerte, dice, aquí hay algo que como que me va persiguiendo, ¿no? O sea que... Hay algo que también, os lanzo a los dos la pregunta, ¿no? Es decir, teniendo a Berlanga, para mí, 2 o 3 películas muy brillantes, y siendo El Verdugo su máxima exposición, ¿cómo es que el Verdugo hoy sigue impactando y la poca repercusión que tiene comparado con Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que parece más alegre, más dinámica, también pone una España colorista, también es muy de meter sus minas, ¿no? En la sociedad, todo eso, pero no tiene la misma repercusión que Bienvenido Mr. Marshall o Los Jueves Milagros. No, pero es que esas yo creo que son como más de que te ríes. Aquí es que el tema de lo de la pena de muerte Exactamente. es gordo. Y luego lo que decía él, dice, es que no solamente eso, es la voluntad de una persona que no sabe oponerse a una cosa y dice, bueno, pues vale. Es que efectivamente, yo creo que El Verdugo es más amarga. Mucho más amarga. El subtexto de la sumisión, ¿no? Claro. Es que es muy amarga todo. O sea, el tema es amargo, el tratamiento final es amargo, porque, hombre, Bienvenido Mr. Marshall, casi todas las películas de Berlanga, él lo dice, son gente que no consigue su objetivo final, ¿no? Que está ahí, que no consigue. Pero... no, él dice, todas mis películas empiezan con una persona que está en una situación mala y que de repente piensa que va a ir a mejor y al final cuando termina está peor que estaba. Peor, efectivamente. Pero Mr. Marshall tiene un final un poco más melancólico. No es que sea amable, pero sale con cierto regusto amargo, pero melancólico más que amargo. El Verdugo es demoledora, o sea, entonces sale... Es lapidaria. Entiendo que, claro, sea más fácil y más agradable ver Calabuc o ver Bienvenido Mr. Marshall o Los Jueves Milagro, que siendo... Porque Bienvenido Mr. Marshall a mí me parece igual, o sea, es ti y va, pero es más, además es muy demoledora porque encima terminan peor, como tú has dicho, es decir, el pueblo termina arruinado después de la inversión que hace para recibir al americano, tiene que estar al final con la voz de Fernando Rey diciendo, bueno, pues aquí nos levantamos otra vez, es decir, pero te da ese tono melancólico que tú te sientes un poquito partícipe y tal. En El Verdugo es más amargo. Yo entiendo. Yo confieso que a mis alumnos se las pongo, y a todos les digo, hay que ver El Verdugo. Sí, es que hay que verla. Y además... Hay que verla. Es decir, pues, es verdad que hay que ver Bienvenido Mr. Marshall y tal, pero primero El Verdugo. Y después vemos, porque creo que tiene ese componente, ¿no? También. Y sigue teniendo una vigencia y una ferocidad terrible. Absoluta. Es lo que decimos, que son unos guiones que dices, es que eso se escribiera. Me acuerdo que yo tenía mi pelotera con los amigos que les gustan los musicales, porque hay un musical de Stephen Sondheim que todo el mundo dice que es el non plus plus del teatro que revolucionó el teatro americano y tal, con sus historias que iban más allá de una comedia simpática y que contaba historias. Entonces hay una que se llama Anyone Can Whistle, que, claro, vosotros sabéis de qué va y vais a reconocerlo enseguida. Entonces, es un pueblo, una ciudad en la que hay un manicomio y la ciudad no funciona bien. La alcaldesa no ve que la ciudad no funciona bien y tal, y entonces, ¿qué hacen? Deciden que van a hacer ver que en una piedra que hay allí, que va una que le pegue un trompazo y que salga agua, y entonces esa agua será agua bendita y no sé qué, no sé cuánto, y entonces ahí se junta que salen los del
manicomio y se junta con la gente normal y llega un momento que no sabes quién es el loco y quién no es el loco. Pero yo dije, es que esto es los Jueves Milagro. Sí, o sea, es que, y además es que son las dos del mismo tiempo. Y me decían, ya, pero coincidencia. Digo, es que me suena muy mucho, me suena muy, pero no puede ser que uno lo hiciera en América y el otro estaba en España y no sé qué. Yo digo, no sé, pero ¿qué es eso que dices? Es una buena idea, es un buen guión y se puede hacer, pues lo que decíamos antes, en teatro, en musical, en película Sí. animada y en lo que tú quieras. O sea que Sí. no hemos Lo que comentado pasa la escena de las cuevas del drag, que también no tiene desperdicio, pero A mí la de- eso, yo además me acuerdo de la primera vez que yo la vi, supongo, yo recuerdo haberlo comentado con mi profe de literatura en BUP, o sea, que hace ya 1.000.000 de años, y recuerdo que me llamó la atención eso de Cigillo, el tío con la escuela del drag diciendo la Guardia Civil, eso, y el profesor se reía y dice, sí, es que es muy fuerte, digo, es que yo me he quedado de piedra, o sea, ¿cómo saca el tío al Guardia Civil allí, por favor, fulanito, además, fulanito de tal, así con un tono totalmente serio y trascendente, amenazante, decir, vamos, o antes. sea, me llamó la atención un montón, vamos, en fin. Yo vuelvo a lo mismo, creo que no se puede tocar, esto es como una obra de Mozart, no puedes tocar ni una nota. En No, el no. Verdugo no hay una sola secuencia que dure más de lo que tiene que durar y menos de lo que tiene que durar. Está todo milimétrico ahí, ¿no? Sí, Lo de la además, cueva es impresionante. es que hay una genialidad del tío. Es usted José Luis no sé cuánto y dice, mi señora, ¿no? El tío está tan nervioso que ya no sabe qué hacer. Es que dice, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre eso en ese momento? Porque es que decir, me parece increíble, vamos. Porque dice, se ha muerto ya, no sé cuánto. Bueno, pues nada, te invita a seguir la conversación y el tío... Mi señora, eso me pareció inatacable. Es que es lo que tú dices, no hay nada gratuito. Ahí está, la barca de Caronte, ¿no? Sí, es eso, es la barca de Caronte, no cabe la menor duda, sí. Entonces, por eso verla cuando la vuelves a revisar, acabas descubriendo nuevos matices, Sí. nuevas O sea, cosas. Es imposible, esta película es imposible. Yo creo que es de obligada visión. Que no fue por casualidad. no. Hombre, no por casualidad, quiero decir, no se buscaba hacer una obra maestra y la crean, pero no buscando una obra maestra, sino decir, vamos a hacer una película bien hecha, con cuidado y vamos a contar las cosas, entonces te sale pues lo que te sale, ¿no? Aquí está ahí mi señora, ¿no? Ya. No, y la escena cuando lo suben no sé esto, el coche en el que se lo llevan, que es un coche abierto, y lo ves al sentado mirando una cara de Sí, de borrego degollado ya, o sea, total, es que ya... Claro, pero a mí, fíjate, una de las cosas que me gustan ver de las películas y trabajar con los alumnos en el taller y todo eso, es trabajar el tema. Yo siempre recuerdo que Coppola y Woody Allen, de los reportajes, de las entrevistas que hacen, machacan mucho el tema que van a trabajar, ¿no? Entonces, Berlanga en este caso, el tema de la sumisión y la muerte, es que está en todo momento navegando en la película y visualizándose sin que se diga, ¿no? Este hombre lo está poniendo ahí a la... Este hombre está, el indulto, vendrá el indulto, es decir, porque se ve sujeto a una serie, o sea, está arrastrado por una situación y tú dices, es maravilloso, qué bien, el tema invisible va viajando a lo largo de todo el argumento y de toda la obra. Sí, Ese es el gran trabajo. Es ¿no? que es todo, digamos, se casa forzadamente, se ve metido en el piso forzadamente, se ve abocado a lo de Verdugo, todo, o sea, es un hombre zarandeado por su situación, vaya, entonces... Pero sí que llevarlo en el guión, es decir, en el texto lo tienes que trabajar y cuando lo lees saber que no te cruje. Claro, ¿sabes? claro. Para luego llevarlo a la pantalla, ¿no? Y luego lo retocarás o dirás, bueno, aquí este plano un poquito más corto tal, pero tú sabes que lo tienes reflejado, ¿no? Eso, Claro. mantenerlo en imágenes es muy complicado y ahí está la mano maestra del director, claro, obviamente, ¿no? Es decir, porque es que a nivel de fotografía, ese trabajo de tonalidades en blanco y negro, ese plano que lo llevan a rastras a él, es decir, con esa sombra alargada,
que se desvanece el tipo. Eso es una obra maestra de la composición del Pero plano. es que lo de la... ¿Cómo te hace lo del plano secuencia? Mira las sombras alargadas. Dice, es que yo el plano secuencia no puedo hacer nada en el montaje. El plano secuencia me la juego a toda. O sea, que Sí, ahí claro. es un salto sin red, ¿no? Y que me voy moviendo por aquí y de repente entra este actor que hace no sé qué, entra no sé cuántos, ahora me voy para allá y el otro que llega, el otro que se va. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque además, en cuanto que se pierde un poco el pulso, se te hace muy largo. Entonces ahí depende de todo. Fíjate, uno va a buscar el sombrero y mantienes el plano ahí, ese plano fijo así. Sí, es toda una composición que te dice chapó. Bueno, vamos a ver, es que el director de fotografía es Tonino De Licoli, yo no lo sabía, lo he visto en esta vez y digo, ostras, es que este tío ya llevaba hecha. O sea, que no es. No es uno nuevo. Vamos, Tonino De Licoli, para el que no lo sepa, es uno de los grandes del cine italiano, pero vamos, del cine mundial, porque luego pasó al cine. Vamos, él hasta que llegó Su Hora y todas estas, y luego pues al cine americano. Todos los grandes, Tonino De Licoli era, vamos, uno de los grandes, junto a Vittorio Stararo, Giuseppe Rotuno, o sea, es... Pero es que ya, aquí ya era, o sea, que ya aquí había trabajado con Pasolini, o sea que... Sí, o sea, era un capo. Entonces, claro, tú ves esas composiciones y tú dices, no solamente es un gran director, sino que tiene un director de fotografía dice, aguanta el plano, manténlo ahí, yo te pongo la luz, aguanta el plano, ¿no? Claro, eso le da una contundencia y una fuerza. Es que es una película en todos los sentidos demoledora, ¿no? Sí, una película muy redonda. Lo que pasa es que te das cuenta de que dices, ha hecho un montón de películas, una carrera que no son tantas, pero siempre tiene unas constantes, tiene unos actores que más o menos se repiten, y dijo, sí, he tenido mucha suerte, la crítica siempre me ha puesto por las nubes y tal, pero sin embargo la conexión con el gran público no la he tenido como tenía las películas de Pajares y Esteso o de lo que sea, ¿no? Y dice, sí. Dice, pero la única película que tenía así que fue un boom en taquilla fue La Escopeta Nacional, que ahí es cuando hace la trilogía de la familia de Guineche. Y que, claro, te pones a mirarla ahora y dices, es que en la primera estaba, que van en una cacería, a la que esa cacería, que estaban inspirados en las cacerías en las que iba Franco, pues a la cacería esa va un ministro que tiene una doble vida porque tiene una querida. Luego está Bárbara Rey, que es una actriz que quiere... que es la querida del ministro. Luego está el marqués, que dice que él paga la comida y tal y cual, y la está pagando el otro. El otro dice, bueno, si yo te doy esto, ¿qué comisión me vas a dar? Y dices, joder, es que estoy viendo lo que me no hemos sale cambiado. aquí. O sea, el retrato que hace en la trilogía esta es brutal, o sea que... Es demoledor también, es demoledor. Sí, o sea, yo siempre, vamos, yo veo a Valle Inclán, Berlanga y esto, y lo veo igual, es decir, que Valle dijera en los años bueno, en Luces de Bohemia, el señor ministro no es un golfo, ustedes conocen la historia moderna, que es la réplica que le da, es decir, bueno, pues aquí lo tienes, o sea, y sigue, y lo estamos viviendo ahora, y lo hemos vivido en los años de democracia, es decir, que él lo retrató del tardofranquismo, de la transición, y no hemos cambiado aquello. No, sigue esa idiosincrasia además de lo cutre, porque el nota te está porterillo electrónico, es un poco, el nota no está pensando en un golpe de 1.000 millones, no, yo quiero una concesión de los porteros electrónicos, de los inodoros, de no sé qué, es el lo cutre, lo más triste, ¿sabes? Que además lo que vemos. Es un retrato social de la época, del momento, ¿no? Lo importante de Berlanga es que es una fotografía, ¿no? El cine en el fondo no deja de ser un espejo de lo social, bueno, el mejor espejo que podemos tener de ese momento, de lo que es, y que hoy podemos de alguna manera, deformado y todo, volver a vivir en ese espejo, es lo que te plantea Berlanga en esas películas, ¿no? Es decir, el momento actual que acaba siendo repetitivo, ¿no? La tercera, que es la de Nacional 3, te está sacando el tema de la alta burguesía que de repente está viendo que lo que está entrando... No, es que creo que la tercera creo que empieza con el golpe de Estado, con el asalto
de tejero y tal. Y bueno, es que creo además es el cura que dice, es que ha salido mal, ha fallado. Y a saber cuándo vamos a poder dar otro golpe. Bueno, el personaje del cura en la familia de Guineche, que es el Agustín González. Agustín González. O sea, que no quiero a mi mujer, que me quedo con esta mujer, que yo no quiero nada con mi mujer. Y dice el otro abajo, lo que yo he unido en la tierra no lo rompe ni Dios en el cielo. O sea, estoy por encima de Dios, estoy por encima. O sea, es que es. Y bueno, en la tercera, que es la de estos que se dan cuenta que está entrando el socialismo, lo que sea y tal, y entonces venden el chalet, venden el castillo, venden no sé cuánto y quieren llevarse el dinero fuera de España. Entonces es que claro, son temas que dices, es que seguimos donde estábamos. O sea que. Sí. Pero es un poco lo que está diciendo Javier, lees a Valle Inclán, aquí tenemos una preciosa avenida, que es Pérez Galdós, hermosísima, y nadie lee a Pérez Galdós, y Pérez Galdós le tenía que haber dado un Nobel tras otro de lo bien que escribe y del retrato que hace. No un año, todos los años a Pérez Galdós, porque pocos autores escriben, vamos, no hay ni una coma de más en Pérez Galdós. Dirán, ¿pero Pérez Galdós eran uno o dos? ¿Eran Pérez y Galdós? Pero ahí tienes, volvemos otra vez, Veridiana, ¿no? Es decir, es una obra de Pérez Galdós, ¿no? Fíjate la película que hace Buñuel. Es que volvemos a lo mismo, y ahí está ese retrato, ¿no? De esa sociedad, de ese mundo. Entonces, claro, toda esta gente bebe de ahí. Lo que estoy diciendo es de Valle Inclán, o sea, toda esta gente es muy leída, ha visto mucho cine, y por eso cuando trabaja esos temas, que los vemos repetidos en la actualidad, es porque dice, algo tenemos que sacudirnos. Y está contando lo que sabe, lo que vive y lo que ha visto. Claro. Ya no está contando, no está hablando de películas extraterrestres o películas de zombies. No, está, además es la cotidianidad, lo que estamos hablando del verdugo, es que es o sea, y además cutre, lo que tú decías eso, antes. Es que no son los Ocean Eleven, ¿no? Que dicen, vamos a hacer el golpe para... no, el tío es... Oye, que hay de lo mío, ¿no? El que hay de lo mío. El rollo de decir, oye, chiquillo, como en toda la cárcel, guarda eso luego, ¿no? Es ese rastrerío... Lo del feticismo me estaba acordando que decías tú, Jimmy, ya no es lo de la figura de tamaño natural en la de la trilogía de los de Guineche, el marqués que está recogiendo vello púbico. Bueno, eso es propio, eso es muy, a ver, ahí Berlanga ya suelta todo su... Sí. Además, esta no sé qué rubia, que no sé, poniéndole etiquetas a las botellas. Sí, el tío cuando lo ves hasta tornillo me acuerdo, pero son pelos de coño. Luego hay un momento... Hay un momento que da rienda suelta a todo eso, ¿no? Él también quería sacarse, que su cine expresara, que yo lo veo muy bien, lo veo fantástico, me podrá gustar más, me podrá gustar menos, en ocasiones me parece forzado, pero creo que se sentía placer en mostrar esa parte fetichista, ¿no? Y sacar las cosas, que hay un momento que dice él, es que las casas en España estaban todas llenas de pasillos y no salía ningún pasillo en ninguna película española. Dice, yo saqué los pasillos y tal, o sea, lo de eso ya, de todas las, que si se tira un pedo, que si no sé cuántos, que si tal, o sea, y él lo ponía como uno meando en el, o sea, pues lo que dices tú, la cotidianidad, lo que hay es lo que te ponen. Pero sí, creo que también, a mí me parece que a veces pecó un poco de vulgar. Yo se lo dije, ¿no? Y dice, pues ves la casa de no sé quién y si verán lo vulgares que son, ¿no? Claro, poner evidencias, creo que lo hace como más evidente, sin ese, creo que atiende un humor más sabio en ocasiones, ¿no? Que está en lo cotidiano y en lo costumbrista. Pero yo creo que con anterioridad sabía manejarlo mejor eso. Sí, con más sutileza, ¿no? Claro, en las últimas perdió la sutilidad, ¿no? En la última, en París Tombuctuya era mucho más... un desmadre. Sí, que bueno...
Esa no la he visto. La tengo para ver, pero no la he visto. Y Sí, además pues, que creo que hubo un problema con Michel Piccoli y con Concha Velasco, que dijo que si se le estaba insinuando no sé qué, y dijo Concha Velasco, yo soy una actriz, me dicen que tengo que claro, que ponerle las tetas enfrentar y a no sé este tío, cuánto. pues se la pongo. Y eso le decía que estaba intentando llevármelo al catre, o sea que, pero bueno. Sí, sí. No, ahí el que está, bajo mi punto de vista, Juan Diego está fenomenal. Juan Diego suele estar bien casi siempre, ¿no? Y ahí estaba, y es lo que decía, el fetichismo total que el tío tenía enfocado, la cartelera que enfoca el culo de la actriz, ¿no? Para decir, ese es el centro del universo, ¿no? Decía, es magnífico. Y además el otro miraba y decía, ah, el Piccoli miraba y se quedaba de creo piedra. recurre a eso porque también, bueno, a él le gustaba y él además fue director de la colección famosa aquella de la sonrisa vertical y Sí, todo sí, sí, eso, sí. ¿no? A ver, era un hombre muy culto, muy probado, pero creo que ahí él se excedió en esos Sí. placeres y Sí, hombre. creo que debilitaban un poco las historias, así como en otros momentos ese fetichismo que atraía porque había algo en algunas películas de él, aquí está como más expuesto, ¿no? Más en evidente, pero bueno, no deja de ser Berlanga el nivel de calidad y de historias. Sí, Pero hombre, para pero es menos interesante, es menos efectivamente. interesante. Pero hay que Bueno, verlo de todas Sí, maneras. sí, sí. familia, que yo verlo. creo que estamos ya, si no nos hemos pasado, rozando el tiempo. O sea que si queréis puntualizar alguna otra cosa antes de cerrar, Yo es el lo de momento. siempre, invitar a ver no solamente El Verdugo, sino todas las que hemos hablado, ¿no? Porque desde Bienvenido Mr. Marshall, Calaboose, que es una película bueno, que él decía siempre, a mí me dicen que soy neorrealista y yo lo que estoy es contando parábolas, si eso son Una cosas película inventadas. súper tierna, un personaje. Preciosa, con su mijita de crítica también, y luego, bueno, el reflejo, no ha salido La Vaquilla, que también es una película donde se refleja la guerra civil de una forma un poquito novedosa, porque era, en fin, es interesante. Cualquier película de Berlanga es interesante. Hay algunas que son como se ha dicho, como dice Jimmy, que hay que ver necesariamente. El Verdugo, o Plácido, son películas mayores, pero incluso las menores son interesantes. Entonces, cualquiera que veáis, además os va a gustar seguro, porque es que no son malas. Entonces, invitar a ver cualquier película de Berlanga. Son uno de los grandes del cine español, vaya. Sin duda, sin duda. Estoy completamente de acuerdo con Javier y es más, creo que no solamente por sus temas, por el humor, por el retrato social que puntualiza en cada una de sus obras, el momento que le tocó vivir, sino que al ser un gran director aprendemos mucho de cine. Vamos a saber cómo enfocar, cómo construir una secuencia, cómo hacer un plano secuencia y con Berlanga uno se divierte y aprende cine. Y no solamente vamos a aprender a ver cine, sino a cómo se construyen historias bonitas y a sacarle punta, porque Berlanga tenía mucha capacidad para sacarle punta a cualquier tema. Así que me sumo a Javier, hay que ver toda la producción de Berlanga, pero en especial hay 3 o 4 películas obligatorias. El Verdugo, Bienvenido a Mr. Marshall y Plácido me parecen 3 cumbres del cine mundial. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo y vuestra charla y vuestro compartir de conocimiento, y por supuesto a Unai, que como siempre está ahí detrás intentando buscar las secuencias que estamos comentando para ponerlas. Y nada, pues eso, ya nos vamos a despedir hasta dentro de un mes, que haremos el programa siguiente, que os vamos a dejar con algunas imágenes de la película del mes que viene, que es Doctor Zhivago, con un montaje de algunas escenas de la película y con el famosísimo tema de Lara de fondo. Para los que os planteéis verla antes, pues que la película sepáis que está en Movistar Plus, que está en Amazon Video, en Apple TV o en Rakuten TV. Y nada, pues eso, gracias a todos y os dejamos con el maravilloso tema de Maurice Jarre de Lara, de Doctor Zhivago. Adiós y gracias. Encantado. Gracias.